Es que, a ver, yo veo una posición un poco dubitativa de Gustavo Bolívar en el tema del metro, porque está pidiendo que se contemple hacer una modificación al contrato que lleve a que cambiemos el metro como está planteado hoy y se vaya subterráneo en la Caracas. Eso es lo que ha propuesto el presidente de la República, básicamente. Pero tenemos un metro que por primera vez en 81 años más o menos, desde la primera vez que se planteó la necesidad de un metro para Bogotá, que fue Carlos Sanz de Santa María, tenemos ya un proyecto contratado, financiado, en ejecución, con 24% de avance. Se compraron las máquinas para hacer los pilotes. Eso está caminando. Echar para atrás eso será un error monumental y garrafal. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de dinámica política en quieniquede.com, lugar donde le estamos poniendo la lupa a todo lo que está sucediendo en las elecciones regionales de cara a lo que va a venirse ahorita en octubre. El tiempo ya es contado para terminar de definir lo que es la baraja de candidatos para Bogotá. Acá ya han estado varios y en esta ocasión pues tenemos a un viejo conocido además de la contienda, Carlos Fernando Galán, 2 veces ya concejal de la ciudad. Con esta la tercera vez que aspira a la alcaldía de Bogotá, pues bienvenido, candidato. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Un saludo a todo el equipo de Quién y Qué y a los que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, doctor Galán, usted, como lo decíamos ahorita, esta ya es la tercera vez que se lanza la alcaldía de Bogotá. Usted tenía con expectativas en esta ocasión, pues a muchas personas con respecto a si se iba a lanzar, si no se iba a lanzar. De hecho, mucha gente ya decía, no, no se va a lanzar, parece que no se va a lanzar esta vez, pero así lo hizo. ¿Qué va a hacer en esta ocasión que sean diferentes las cosas y que usted se pueda convertir en el burgomaestre de la capital? Bueno, mire, yo cuando el 27 de octubre a las 6 de la tarde más o menos del 2019 estábamos viendo las noticias y entendimos que habíamos perdido la elección, pues recibimos un golpe, obviamente, pero también yo en ese momento, el equipo estábamos tristes. Cuando me senté a escribir el discurso de aceptación de la derrota, pensé que eso no terminaba ahí y no podía terminar ahí. Era un ejercicio donde habíamos logrado que más de 1.022.000 personas nos acompañaran, que creyeran en una propuesta para la ciudad y una manera de hacer política distinta. Y yo tenía que seguir trabajando en ese sentido. Era parte, digamos, de un proceso y así lo comprendí. Yo, como le decía, llevo ya 16 años trabajando en esta ciudad, entendiéndola, conociéndola. Entonces, yo creo que la clave está en esos aprendizajes. Primero, de derrotas, de situaciones que hemos vivido. Segundo, de una mejor comprensión de lo que está pasando en Bogotá. Entender la ciudad no puede permitirse, creo yo, una improvisación o alguien que simplemente esté buscando como trampolín una candidatura a la alcaldía, sino alguien que sepa qué hay que hacer desde el primer momento, tenga claro qué equipo se requiere para hacer eso y para poder enfrentar los problemas que está viendo el ciudadano en el día a día. El tema de la seguridad en el Transmilenio, vimos lo que ocurrió anoche, por ejemplo, en Transmilenio por cuenta de una joven que murió a raíz de un hurto, digamos, del celular, que parece que tratando de ir detrás del delincuente cayó. Pero eso es una cosa que está pasando de manera muy frecuente. Entonces, la ciudad no puede permitirse una improvisación. Yo creo que el conocimiento, el equipo, es lo que necesita Bogotá y por eso creo que esta vez vamos a lograrlo. Bueno, y esto sugiere usted recibiría en caso, digamos, de llegar a la alcaldía una ciudad que tiene un sinfín de problemas. Usted mismo, digamos, ha abordado algunos. Yo creo que el tema de la inseguridad, pues, para todos, ¿no? Casi podríamos decir que un gran porcentaje de los bogotanos no nos sentimos tranquilos al salir a la calle, pero son más los problemas, obviamente también las virtudes de la ciudad. ¿Cuál va a ser la preocupación, el foco principal de una posible alcaldía de Carlos Fernando Galán? No, lo primero es eso, es enfrentar la problemática de seguridad con contundencia, replanteando el modelo que hay hoy, un modelo que sea mucho más efectivo, que entienda cómo funciona la delincuencia para poder operar de manera más efectiva al enfrentarla y que sea judicializada, que desarticulemos o que rompamos esas redes de delincuencia, porque el ladrón del celular de anoche sabe muy bien a quién le puede llevar ese celular, cuánto le pagan por él, y eso hace parte de una cadena delincuencial. Entonces hay que atacarlo todo. Tenemos que usar mejor la tecnología, mejorar la conectividad y la capacidad operativa de la policía, entre otras cosas. Digamos, el eje inicial de lo más urgente para Bogotá, tengo la convicción que es el tema de seguridad. Pero, digamos, eso hace parte de una dinámica de cambio de política basado en la evidencia. Nosotros queremos trabajar con datos, con información, entendiendo bien la problemática en cada sector
para que podamos ser mucho más efectivos para enfrentarla. Y eso pasa por el tema de la movilidad, por ejemplo, en cómo podemos, con datos, con información, diseñar herramientas que permitan mover más rápido la ciudad. La ciudad va a tener obras en los próximos años, vamos a apoyar el método, hay que hacerlo como está pensado, pero la ciudad dice, bueno, ¿y mientras tanto qué? ¿Qué vamos a hacer mientras que está listo ese metro? Y la segunda línea, nos hablan de segunda línea, nos hablan de tercera línea, y mientras tanto qué? Y con razón. La gente, primero, es escéptica de la segunda y tercera línea porque dicen, si están poniendo en duda la primera, no hay que ponerla en duda, hay que sacarla adelante. También dice, eso es más de largo plazo. O sea, hay que, con medidas de información, garantizar que conectamos con proyectos como garantizar que tenemos herramientas que nos permitan en las vías principales garantizar que las vías se mueven más. Es decir, que no haya parqueados en las vías principales, nadie cargando, descargando, que los huecos en las vías principales se resuelvan, que las intersecciones no colapsen y no se... Usted sabe cómo ocurre cuando alguien se pasa, piensa que alcanza a pasar, se queda atravesado, se pone en rojo el semáforo, pasa a los otros, no pueden pasar y se genera un impacto 4 cuadras a la redonda. Eso no debería pasar en Bogotá y no va a pasar en nuestro gobierno. Entonces hay muchos énfasis, pero la prioridad es seguridad y segundo un enfoque para todos los temas que tienen que ver con evidencia y cómo con datos e información adecuada podemos enfrentar la problemática. Si aquí en Bogotá, digamos, ya estamos hablando, incluso usted también lo habla mucho, del tema de las bandas transnacionales, ¿no? Entonces, tenemos el caso del Tren de Aragua, acá mismo en quienique.com, en un reportaje mostramos cómo incluso el Tren de Aragua ya tenía casas de pique en Bogotá, o sea, la misma policía cuenta de esos temas en específico. Entonces, ¿cómo luchar contra esas bandas transnacionales? Porque parece que esto ya está salido completamente de control. Bueno, no, eso requiere un trabajo, digamos, de fortalecer la investigación criminal, trabajar con la rama judicial, fortalecer la inteligencia. Los ciudadanos están en la calle un poco a merced de la situación de seguridad y diciendo no vemos un gobierno que esté actuando y vemos eventualmente una policía que muchas veces se desmotiva por el cuento de que capturan al delincuente y lo liberan. Entonces, entender esa problemática es el primer paso para poder enfrentarla y entender que eso no es capturando el ladrón en la calle que vamos a desarticular toda la banda, sino cómo logramos con información identificar a todos los que hacen parte de esa organización criminal. El Tren de Aragua, hablan también de una organización, los Maracuchos, que operan en Bogotá, hablan de las disidencias de las FARC, del Frente 33, que operaría según la Defensoría del Pueblo en Bogotá, hablan de milicias del ELN en Bogotá, y además están las bandas locales que ya son identificadas. Entonces, si uno no entiende esa problemática completa, pues no va a poder enfrentarla. El Tren de Aragua no se enfrenta capturando eventualmente a algún actor de esa cadena. Se desarticula completamente con investigación criminal. Y un tema clave es identificar cómo se mueven las rentas de esas operaciones criminales. Esos son mercados ilegales, de todo, de drogas, de autopartes, de vehículos, de celulares, extorsión. Entonces, si usted identifica cómo se mueven los recursos que manejan esos mercados ilegales, sí le va a apuntar a la pepa de lo que es el negocio criminal. Y ahí es donde hay que atacar para desarticularlo, no solamente quedándose, como nos ocurre muchas veces, en un eslabón de esa cadena delincuencial. Usted habla de impunidad, estamos casi que en la cifra de 85% de delincuentes capturados liberados. Hemos visto, por ejemplo, durante la actual alcaldía un pulso entre lo que es, digamos, el gobierno local y el tema de la justicia, ¿no? Se le ve a la justicia como la culpable de, en una alcaldía suya, ¿cómo sería Pues este mire, tema? esta administración ha tenido un poco esa actitud en general en el tema de seguridad. Es echarle la culpa a otro. A la policía un día, a la rama judicial otro. Todos los actores juegan un rol en la política de seguridad, todos. Y la alcaldía no puede lavarse las manos de su responsabilidad en la política de seguridad, entendiendo que hace parte de un grupo de autoridades que juegan un rol y que deben garantizar que cumplen su misión. La alcaldía tiene que liderar ese proceso, tiene que articularlos. No salir a echarle la culpa al uno o al otro, sino ver cómo los lidera para que trabajen en armonía, cada uno según sus competencias y respetando, obviamente, la separación de poderes. Claro está. Pero yo en mi alcaldía voy a trabajar con la Administración de Justicia para coordinarnos mejor. Bogotá tiene recursos, va a tener recursos, tenemos que aprovechar mejor esos recursos en seguridad y parte debe ir a ver cómo nos sentamos con la rama judicial y los apoyamos para que puedan cumplir su misión. Esa debe ser, en mi opinión, la actitud y el trabajo que haga la alcaldía y eso permitirá además, creo yo, un círculo virtuoso en cierta forma de la seguridad que permitirá ser más eficaces al enfrentar esas actividades delincuenciales. Y el tema, por ejemplo, a veces de las pruebas, ¿no? Tenemos una cantidad de cámaras de seguridad
un porcentaje importante, digamos, de ellos, eso está dañado. Hay propuestas sobre la mesa, no sobre el tema de empezar a utilizar drones de inteligencia, pero no sé, digamos, usted cómo lo vea, el tema de la La videovigilancia. tecnología es muy importante, hay que fortalecerla, aprovecharla, porque es una herramienta que nos permite, digamos, hacer cosas que con el recurso humano se limitan y nos permite ser más eficientes con el recurso humano que tenemos hoy limitado. Entonces yo sí creo que se necesitan, digamos, herramientas tecnológicas para fortalecer la labor. Les cito un ejemplo, las cámaras que están en los buses de Transmilenio no deben ser solamente para judicializar un delito. Es decir, para eventualmente tener la imagen de cuando ocurrió un delito, entonces vamos a judicializarlo. Sino tienen que ser pensadas también en cómo las utilizamos para herramientas que permitan una reacción oportuna cuando ocurre una situación de inseguridad o inclusive también herramientas preventivas. Ya hay tecnología que permite que esa imagen que envía una cámara no tenga que haber un policía permanentemente viéndola para generar alguna alerta, sino que la cámara automáticamente, al mandar el mensaje o la imagen al software, el software detecta una situación como un arma, por ejemplo, que se ve un arma en la grabación, un arma de fuego, un arma blanca, tiene reconocimiento facial, está conectado con la red de la registraduría, detecta movimientos anómalos de agresiones y permite generar una alerta que con un grupo especial de reacción inmediata que esté destacado en diferentes puntos de la ciudad para que llegue rápido a ese punto del transporte, pueda haber una reacción rápida y oportuna, ¿no? Que no nos quedemos en la judicialización, que a veces tiene dificultades, sino también en la reacción inmediata que permita enfrentar esa delincuencia. ¿Necesitamos más policías en Bogotá? Sin duda necesitamos más policías, ahora eso depende de la nación, vamos a seguir pidiendo, vamos a buscar fórmulas que nos permitan ampliar la capacidad que tiene Bogotá, pero no nos podemos quedar esperando solamente eso, digamos. No, no es solamente policías lo que se necesitan muchas otras cosas. El distrito tiene que tener una actuación integral en los territorios de presencia, tiene que facilitar la denuncia, tiene que ponerse del lado de las víctimas de cualquier delito, que se sienta que la administración ayuda, apoya, acompaña a una víctima, la escucha, eso es clave. Entonces, eso es un componente importante, sin lugar a dudas. Vamos a insistir en él, sin lugar a dudas. Pero no solamente a eso le podemos apostar, porque necesitamos una política mucho más amplia para enfrentar la dinámica de inseguridad que hay en Bogotá. Bueno, doctor Galán, usted identifica la inseguridad como el problema principal, también habla de la movilidad. Hace unos días, cuando se enteró que Gustavo Bolívar también se lanzaba a la alcaldía, usted lo invita a un debate sobre el tema del metro de Bogotá, pues porque evidentemente representa también unas ideas respecto a cómo se deberían hacer las cosas. Respecto a esto, ¿cuáles son las cifras que usted le quiere presentar o le quisiera presentar en ese debate? Y también, ¿cuál es su opinión respecto a cómo deberíamos avanzar con el metro? Es que, a ver, yo veo una posición un poco dubitativa de Gustavo Bolívar en el tema del metro, porque está pidiendo que se contemple hacer una modificación al contrato que lleve a que cambiemos el metro como está planteado hoy y se vaya subterráneo en la Caracas. Eso es lo que ha propuesto el presidente de la República, básicamente. Pero tenemos un metro que por primera vez en 81 años, más o menos, desde la primera vez que se planteó la necesidad de un metro para Bogotá, que fue Carlos Sanz de Santa María, tenemos ya un proyecto contratado, financiado, en ejecución, con 24% de avance. Se compraron las máquinas para hacer los pilotes. Eso está caminando. Echar para atrás eso será un error monumental y garrafal. Entonces, yo quiero que nos sentemos a decir cuáles son las implicaciones eventuales de un cambio de ese proyecto. Yo creo que hay que hacerlo tal cual como está, continuarlo y terminarlo. Y no quedarnos en la discusión eterna de que si por aquí, si por allá. Es que ya está contratado, ya está avanzando. Mire, yo le digo una cosa, cuando yo le hablo a los ciudadanos de la segunda línea del metro y cuando veo que los ciudadanos ven las noticias de la segunda línea del metro, uno se da cuenta que el ciudadano dice segunda línea, tercera línea, ¿qué me están hablando? Claro, porque la gente dice con razón, pero es que la primera la están echando para atrás, la quieren frenar, no la quieren terminar. Entonces, por Dios, la gente necesita que la ciudad se ponga de acuerdo y yo por eso quiero dar el debate, pero además pedirle a los ciudadanos que en el 29 de octubre nos den un mandato para que quede claro que Bogotá quiere que ese metro se termine, se haga, no se ponga en duda. Hay otras cifras. ¿Cuánto podría costar meterlo subterráneo, asumiendo que se pudiera legalmente? Se calcula alrededor de 15 billones de pesos. 15 billones de pesos es una cantidad de plata que serviría también para muchas otras cosas que requiere Bogotá. Ese es un tema. Segundo, no se habla de los riesgos jurídicos que implicaría cambiar el contrato. Un contrato firmado, yo pregunto, alguien que participó en esa licitación para un metro elevado, que le cambian el proyecto, no podría decir, ¿sabe qué? Yo tengo más experiencia en metros subterráneos que el que ganó. Entonces no pueden cambiar ese proyecto, porque entonces voy a demandar.
Entonces, Ahí ¿qué? no habría idoneidad, digamos, en No, cuanto a entonces esta es disposición. que cambiar ese proyecto de esa forma tiene un riesgo muy grande en términos legales, me parece un error, digamos, sin un sustento jurídico adecuado hacerlo. Y por eso yo creo que es importante que ese debate se dé abiertamente. O sea, cómo quieren y cómo proponen frenar el metro, cambiarlo, aumentar sus costos y demorarlo más. O sea, lo que es la primera línea, vamos como, o sea, como están en los planes, y la segunda línea en específico. Yo estoy de acuerdo con la primera línea como está, Ujú. en los planes como está contratada. La segunda línea sí ha avanzado de manera significativa. Esa es una línea que va de, digamos, Chapinero, en la 72 con Caracas, a Engativá, baja por la 72, luego coge por la Cali hasta Suba. Ese proyecto hay que hacerlo como está, digamos, ese cumple la expectativa que siempre se ha tenido en Bogotá de una herradura, de un metro que salga del suroccidente, como está pues en el Patio Taller en Bosa, que coja por el Portal Américas, que suba por la Villavicencio, llegue al centro, en la Caracas, y coja hacia el norte, que es, digamos, parte del borde oriental que tiene la ciudad, y luego baje nuevamente al occidente a conectar esas dos localidades, particularmente Engativá y Suba. Entonces me parece que ese es el trazado en general que siempre Bogotá ha tenido en mente por cuenta de los estudios que se han hecho en los últimos 30 años. Entonces es acertado y hay que hacerlo. El otro sistema de transporte público que tenemos, pues ahorita, que, bueno, el único que tenemos, digamos, el masivo, es el Transmilenio, ¿no? Para nadie es un secreto que también este sistema está en déficit ya desde hace un tiempo. ¿Qué hay para hacer con Transmilenio? ¿Fortalecerlo? ¿Qué vamos a Mire, hacer con él? Transmilenio requiere varias cosas. Uno es mejorar la seguridad en el sistema. Ese es uno de los problemas que tenemos. La pandemia llevó a que mucha gente se bajara del sistema, a la moto, a la bicicleta, al carro particular. Entonces tenemos que lograr que el sistema sea seguro para que muchos de los que se bajaron quieran regresar a él. La tendencia de las cifras de crecimiento de demanda se frenó dramáticamente con la pandemia. Obviamente después empezó a recuperarse, pero no ha llegado al nivel prepandemia y mucho menos al nivel que uno proyectaba antes de la pandemia iba a tener Bogotá hoy. Y eso ha generado un problema porque tenemos usted menciona, déficit de lo que se pagan validaciones versus lo que cuesta la operación del sistema. Hay una diferencia de 2.9 billones de pesos. Eso es plata que sale del presupuesto del distrito, de la ciudad, que pagamos en impuestos. Todos los impuestos que pagamos los ciudadanos aquí en Bogotá se va al presupuesto y sale para cubrir la operación del sistema. Si uno tuviera un margen menor de diferencia entre esos dos, podría utilizar esos recursos para una cantidad de cosas que necesitamos en educación, en salud. Entonces hay que ver cómo logramos que aumente, digamos, que vuelva la gente al sistema, y eso pasa por la seguridad, por mejorar frecuencias. Tiene un componente, digamos, que afecta el troncal, el Transmilenio troncal, por cuenta de diseño problemático de las rutas del SITP. Hay muchas rutas del SITP que no fueron bien diseñadas, no fueron bien conectadas con el sistema Transmilenio, es decir, el sistema de mayor capacidad, y eso afecta todo el sistema. Y obviamente hay una problemática de personas que no pagan, ¿no? Que según estudios, en el troncal sería alrededor del 30%, en el zonal puede ser hasta el 50%. Eso, al usar el sistema y no pagar, eso tiene un costo porque es un usuario del sistema. Pero es un usuario que no está aportando al sistema. Y eso genera, digamos, un mayor déficit. Entonces ahí hay que tomar medidas que tienen que ver con cómo garantizamos seguridad, mejorar frecuencias y rutas, y cómo recuperamos en cierta forma el cariño que los ciudadanos le tenían a Transmilenio, porque hace parte de la solución, hace parte del esquema de multimodal que requiere Bogotá. Total. Incluso los más grandes, posiblemente uno no, porque no vivió el momento en el que apareció Transmilenio como la gran solución, lo ven como el cambio real que se vivió en ese momento con la aparición de Transmilenio. No, que yo tengo 27, digamos. Yo 27, toda la vida he ok. montado en Transmilenio, pero no vi el momento de la llegada Sí, no, de. claro, en el 2000 fue cuando empezó a operar Transmilenio, y eso fue un cambio muy profundo del sistema de transporte en Bogotá, que no indica que nos quedemos en eso. Tenemos que mantenerlo, mejorarlo, y tenemos que construir metro, y tenemos que avanzar. Pero sí es un error, digamos, no apostarle a recuperar lo que significa Transmilenio y lo que puede hacer como parte de un sistema de transporte masivo en Bogotá. Candidato, hay un tema que para estas elecciones se proyecta como de pronto decisivo en esto, y es el tema del pico y placa, por lo menos el establecido durante la alcaldía de Claudia López. Hay quienes se plantean cambiarlo, hay quienes se plantean incluso eliminarlo, el 100%, es otra idea que aprecio sobre la mesa. ¿Usted en dónde se ubica? Mire, yo creo que decir que se va a eliminar el pico y placa en 4 años cuando tenemos un problema de movilidad tan complejo como el que estamos viviendo, cuando vamos a estar en obra en los próximos años, obra que va a afectar dramáticamente la movilidad,
Es posible que la séptima, la Caracas con el metro, ya tenemos la 68, la Ciudad Cali, la 13, entre otras obras, la Guayacanes no se ha terminado, en fin. Vamos a tener muchas obras. Entonces decir que vamos a eliminar el pico y placa me parece que es una propuesta irrealizable. Ahora, ¿qué creería yo que hay que hacer? Primero, mantenerlo, pero combinarlo con herramientas de gestión del tráfico, como le mencionaba, para mejorar la forma como están moviéndose las vías principales de Bogotá. Intervenir esas vías con gerencia en vía, que funcione, que haya gente dedicada exclusivamente a pensar cómo logramos que estas vías no se bloqueen. Eso es un componente importante que debe combinarse. Es posible que haya que modificar el pico y placa dependiendo de los estudios que tengamos que puedan hacerlo más eficiente. Es posible. Eso lo haremos con los estudios sustentados, digámoslo así. No es una propuesta de campaña con un equipo de estrategia de comunicaciones que dice cómo se cambia eventualmente el pico y placa, sino con un equipo técnico que le permita a uno determinar cuál puede ser la decisión más acertada. Ahora, yo sí creo que el país debe dar una discusión y yo como alcalde estoy dispuesto a dar esa discusión y a pedirle al Congreso que se revise y se modifique eso. Yo creo que la gente con razón se frustra por pagar un impuesto de vehículos que es por tener el carro. Entonces lo tienen guardado, no lo usan, pero tienen que pagar. Está encerrado por el pico y placa, tiene que pagar. La forma como debería cobrarse el impuesto de vehículos debería ser sobre el uso del vehículo. Entonces, quien use el vehículo y quien más lo use debería pagar más. Y quien lo use menos debería pagar menos. Inclusive, uno, en términos económicos, puede lograr que el ciudadano tome las decisiones entonces racionales diciendo, bueno, si yo me meto en una vía principal a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, entiendo que es hora pico, entiendo que tiene un costo mayor, que hay mayor demanda, y por lo tanto espero y me meto más tarde o me meto antes. Eso puede llevar a la gente a tomar decisiones que tengan que ver con cómo sacan mayor beneficio y cómo reducen un poco el costo de su impuesto de vehículos. Esa discusión la tenemos que dar en el país, no solamente en Bogotá, en el país, y yo estoy dispuesto a llevar eso al Congreso como alcalde de Bogotá. Bueno, eso es bien interesante. Para que sea más justo, que la idea es que sea más justo, que la gente pague realmente por cuánto usa el carro en las vías de la ciudad. Digamos, en ese sentido, en principio usted diría revisar el pico y placa, por lo menos el actual. ¿Usted considera que, digamos, cuando se creció estas franjas horarias, ¿no? Que es que ahora de verdad no se puede sacar el carro de 6 a 9 de la noche, ¿no? ¿Es muy restrictivo? Sí, claro, es bastante. El Gobierno Nacional está pidiendo inclusive prohibir en hora pico el tránsito por completo de vehículos particulares. No sé si ustedes vieron ese tema. El ministro de Transporte planteó unas fórmulas que las ciudades pueden tomar y pueden decidir sacar adelante, y una menciona eso, y es, no lo dicen así, pero lo que quieren hacer es contemplar la posibilidad de que en hora pico se prohíba el tránsito de cualquier vehículo que no sea transporte público, taxis o transporte público colectivo masivo. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Creo que eso sería una restricción realmente demasiado drástica. Entiendo que hay una problemática que no tenemos suficientes vías para la demanda y que eso se genera como resultado de los trancones, pero hay que ver cómo logramos ser más eficientes con lo que tenemos sin generar ese tipo de restricciones. Hablábamos del tema de las obras, que vamos a seguir en obras. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos decimos sí, obras sí, porque necesitamos las obras, pero incluso han sacado hasta un muro de la fama de las obras más retrasadas de Bogotá. ¿Qué vamos a hacer o qué se podría hacer para poner en cintura a esos contratistas que se están demorando? Pues mire, varios temas. Uno, hay un problema en la contratación en Bogotá de obras porque tiene que ver con deficiencias en estudios y diseños, deficiencias en la labor que cumplen los interventores, falta de coordinación, es decir, muchas veces hay una obra que implica que diferentes actores del distrito autoricen, aprueben planos, intervenciones, y esa coordinación no se da. Acueducto, empresas de servicios públicos distintas, y esa coordinación no se da, y esa falta de coordinación genera demoras y problemas en las obras. Hay que tener, digamos, herramientas jurídicas que nos permitan garantizar que quien va a hacer una obra en Bogotá tenga las herramientas para sacarla adelante. O sea, tercero, la interventoría no solamente debe ser, obviamente, el contrato de interventoría que se hace en cualquier contrato de obra pública, sino que además yo creo que debería haber un equipo, y lo vamos a hacer nosotros, de la alcaldía, liderado por la alcaldía, que esté permanentemente sentado, revisando en qué va cada obra, qué dificultades tiene, qué problemas tiene y cómo se resuelven. No vamos a poder, no vamos a permitir que haya desde la alcaldía, pero no vamos a permitir que haya obras abandonadas como estamos teniendo en este momento en Bogotá. Eso no puede pasar. Vienen muchas obras, entonces requerimos de una capacidad institucional liderada desde la alcaldía que esté pendiente de cada cosa que está pasando en una obra, cuando se demora un día, por qué se demora, qué pasó,
qué equipos tienen, si no están trabajando los equipos suficientes, qué discusiones eventualmente con el acueducto, con alguien tienen, cómo se resuelven. Eso lo vamos a resolver en la alcaldía. Doctor Galán, para ir cerrando el tema de las propuestas, hay otro tema que le ha generado bastante polémica, no solo a la alcaldía actual, sino a alcaldías anteriores, que es el tema de la recuperación del espacio público, que es un tema ambiguo, delicado incluso, porque todos podemos estar de acuerdo en recuperar el espacio público, pero a veces las formas son las que generan como esa polémica fuerte. ¿Cómo vamos a hacer? Yo creo que la clave es tener una política eficaz, digamos, en el sentido de trabajar por la formalización de esos actores. Esos son actores que tienen un emprendimiento de subsistencia. Si trabajamos y apoyamos a esos sectores en formalizarse, pues eso generará una dinámica, primero, donde van a tener más ingresos. Segundo, vamos a lograr coordinar con ellos mejor dónde funcionan, dónde operan. Vamos a recuperar espacio para todos, para poder circular. Entonces yo creo que la clave es ahí tener esa herramienta, de no tener una actitud como ha ocurrido a veces, agresiva, violenta, enfocada solamente en el tema policivo, sino una coordinación y una actuación donde, venga, sentémonos a ver cómo ustedes nos ayudan a que recuperemos espacio público, les ayudamos con herramientas que les permita a ustedes crecer como negocio y formalizarse. Las elecciones pasadas en el pasado, pero yo sí le quisiera preguntar de pronto a modo de reflexión, ¿cómo hace un balance, digamos, rápido de la alcaldía de Claudia López? No, pues yo creo que se raja en muchos temas. Lo he dicho en seguridad, es un fracaso la política de seguridad. Creo que ha fallado la vigilancia, por ejemplo, lo que tiene que ver con basuras. No están cumpliendo los operadores y no veo una actuación permanente de la administración ejerciendo control y vigilancia sobre su actuación. Eso está pasando inclusive en los parques también. La UAS tiene una responsabilidad en el tema de la iluminación de los parques y no la está cumpliendo. Eso, se robaron muchos bombillos, los afectaron y no se han reemplazado. Y eso lo que hace es que un espacio que es para la comunidad, para una actividad que genera además seguridad, que genera una cantidad de relaciones que son clave para la comunidad y para la sociedad, no se puedan dar porque el parque, después de cierta hora, se volvió un sitio donde no se puede entrar. Entonces, en eso han fallado. Y creo que también ha fallado un poco en la coordinación con diferentes actores. Eso se expresa en el tema de la seguridad, la forma como se lava las manos la administración cada vez que puede. Ahora, no dejo de reconocer algunos temas que ha hecho esta alcaldía y que pues, me parece importantes. Jóvenes a la U me parece un proyecto interesante y creo que hay que continuarlo, fortalecerlo. Usted lo conoce, es un proyecto que ha llevado 36.000 jóvenes a la universidad pública, privada, con beca completa, con un apoyo económico, del cual el 82% son la primera persona en su familia que accede a la universidad, lo cual es una herramienta, muestra eso que es una herramienta de movilidad social importante. Y más del 60% son mujeres también, que tienen más barreras a la educación superior. Entonces, ese me gusta y debo decir que el sistema distrital de cuidado como concepto me parece positivo, hay que complementarlo, hay que ampliarlo, hay que fortalecerlo, pero me parece clave que se haya tomado las decisiones en la ciudad de reconocer que hay un desequilibrio con un sector de la población, particularmente mujeres, obviamente, que tienen una carga y no tienen una carga en sus hogares, que les ha impedido desarrollar su potencial, acceder a educación, acceder a un proyecto productivo, a recreación, en fin, a mil cosas, y las manzanas de cuidado y el sistema distrital tiene ese objetivo y vamos a tratar para que se fortalezca y le lleguemos cada vez a más mujeres. Doctor, estas elecciones, digamos, la baraja de candidatos está algo, digamos, analizando perfil a perfil, pues es como, hay quienes hablan incluso que es un tema de rockstars políticos en el sentido de que cada uno tiene un perfil bien fuerte, incluyéndolo, ¿no? Además, en el tema de la capital. Incluso ya se está hablando de que es casi una seguridad de que estemos hablando de que vaya a haber segunda vuelta. Sí. ¿Cómo se está preparando su campaña para ese escenario? Bueno, como usted lo menciona, esta es la primera vez que va a haber la posibilidad de una segunda vuelta. Si nadie logra el 40% y 10 puntos de ventaja sobre el segundo, habrá segunda vuelta. Vamos a apostarle a intentar que no, que ganemos en primera, pero sabemos que no es fácil y hay que entenderlo así. ¿Cómo nos organizamos? Digamos, en términos generales, yo creo que la segunda vuelta obliga a las campañas a cambiar su estrategia, no a nosotros. ¿Por qué digo que a nosotros no? Primero porque nosotros hemos hecho una campaña constructiva en el pasado y la haremos ahorita. Pero cuando no hay segunda vuelta, cuando no había segunda vuelta, era lo más fácil para un candidato que tenía cierto apoyo es romper un poco a punta de polarización profunda una campaña, señalar al otro,
irse un poco a los extremos, y con eso si lograba el 30-33%, ganaba la alcaldía de Bogotá. Ya eso no va a suceder. El que haga eso podrá tener chance de tener efectividad en primera, pero en segunda vuelta necesita unir a más del 50%. Entonces le toca devolverse y no va a ser creíble. Entonces tendrán que cambiar un poco esa estrategia quienes creen que a punta de agravios, insultos, ataques a los demás, no de vender cómo ellos pueden realmente cambiar la ciudad, pues creen que pueden llegar. Eso demostrará quién realmente tiene intenciones de gobernar a Bogotá. Sí, un escenario de polarización bastante complejo que se juega en esta ocasión. Y ya para, digamos, cerrar esta parte, bueno, esta parte no, digamos, parte de la entrevista, es Esta primera entrevista, digamos. bueno, esta primera entrevista, ¿no? Seguramente Sí. seguiremos hablando de los temas de Listo. Bogotá que se vienen en esta campaña. Sí, yo sí quisiera preguntarle un poco de la relación con el gobierno nacional. Sí. Esa parte puede ser complicada en muchos aspectos, tema metro, tema... Sí. Hemos visto, por ejemplo, cómo han aparecido, digamos, esos pulsos entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. ¿Cómo Pues lo mire, plantea usted? yo tengo y he tenido diferencias con el gobierno Petro, lo he expresado claramente en muchos temas. Usted menciona uno, el tema del metro. Ahora, yo tengo que cumplir la misión que me van a encomendar los ciudadanos como alcalde de Bogotá. Y esa misión tendrá que ver, por ejemplo, con defender los proyectos de Bogotá, trabajar obviamente con el gobierno nacional, pero defendiendo esos proyectos, trabajando para que el gobierno respalde lo que la ciudadanía bogotana decida sobre lo que debe ser su ciudad en términos de proyectos. Entonces será una relación constructiva, de diálogo, respetuosa. Yo podré centrarme con el gobierno a trabajar temas, sin lugar a dudas lo voy a hacer, a pesar de las diferencias profundas que pueda tener con este gobierno y con el que llegue, además, porque sabemos que este gobierno estará 2 años y medio, pero después llegará otro gobierno, en la última etapa de mi gobierno. Habrá que trabajar con los dos, pero siempre creo yo será poniendo obviamente el mandato que me den los ciudadanos y el interés de Bogotá por encima de cualquier discusión política. Bueno, doctor Galán, nosotros tenemos acá una dinámica de cierre para las entrevistas, es sencilla. Nosotros decimos el nombre de los otros candidatos y usted los define en una palabra, digamos, de la forma más sencilla que pueda. Sí, ¿Le parece? Ok. Bueno, vamos adelante. Comencemos con Gustavo Bolívar, Gustavo Bolívar, libretista. Jorge Enrique Robledo, Robledo, senador. Rodrigo Lara, Rodrigo Lara, un representante. Juan Daniel Oviedo, Un estadístico. Diego Molano, El exministro de Defensa. bueno, el general Jorge Luis Vargas, que están hablando estos días que posiblemente podría lanzarse por Vamos cambio a ver si se radical. están diciendo que se lanza. No, en general, pues, respeto, un gran policía. Y Luis Carlos Leal, que fue el que se ganó el aval del Partido Carlos Verde Leal peleando un fue mi poquito. compañero en la mesa directiva del Consejo cuando yo fui presidente. Tenemos diferencias políticas en muchos aspectos y muchos temas, pero una gran persona. Lo conozco y una gran persona. Bueno, candidato, pues de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación de quienique.com para participar en esta entrevista. Listo, muchas gracias a ustedes y espero que estemos nuevamente con ustedes pronto debatiendo ya la campaña con otros candidatos y las propuestas. Claro que sí, aquí siempre los espacios abiertos para debatir sobre estas elecciones regionales, una alcaldía tan importante además como la de Bogotá. De verdad, muchísimas gracias también a todos los que nos sintonizaron en este espacio de dinámica política. Y recuerden que aquí vamos a seguir con estos espacios de entrevista, de análisis de las elecciones regionales en quienique.com, que como bien saben ustedes es el placer de saber, ver y oír más.